Bienvenidos a Susurros de lo Siniestro. Suscríbete y dale like para apoyarnos y seguir escuchando anécdotas de terror y comenta desde donde nos escuchas. Si tienes algún relato o anécdota lo puedes dejar en los comentarios. Comencemos. Relato 1. El vigilante del turno nocturno. Trabajar como vigilante nocturno en un centro comercial no es tan tranquilo como muchos piensan. Durante el día, el lugar está lleno de ruido, música, gente caminando de un lado a otro. Pero de noche es otra cosa. Este relato ocurrió en un centro comercial grande, de esos que tienen varios niveles, estacionamiento subterráneo y pasillos interminables. El vigilante llevaba años trabajando ahí. Ya conocía cada rincón, cada puerta, cada ruta de rondín. Por eso, lo que comenzó a notar esa noche le pareció extraño desde el inicio. Su turno comenzaba a las 11 de la noche, cuando las últimas tiendas cerraban y los empleados se retiraban. A partir de ese momento, el centro comercial quedaba completamente vacío. O al menos, eso se suponía. En su primer rondín todo parecía normal. Luces apagadas, puertas cerradas, silencio. Pero al pasar frente a una tienda de ropa, algo llamó su atención. El reflejo. En la vitrina, justo detrás de su propia silueta, creyó ver otra figura. Una sombra, inmóvil. Se giró de inmediato. No había nadie. Pensó que había sido el reflejo de alguna lámpara o su propia imaginación. Continuó. Minutos después, mientras caminaba por el pasillo central, escuchó un sonido metálico. Las escaleras eléctricas estaban encendidas. Eso no debía pasar. Durante la noche, todas quedaban completamente apagadas. Se acercó para revisarlas. No había nadie cerca. No había movimiento. Pero las escaleras seguían avanzando lentamente, como si alguien las hubiera activado segundos antes. Las apagó manualmente. El resto del rondín transcurrió sin incidentes. Hasta que llegó al estacionamiento subterráneo. Ahí el ambiente siempre se sentía distinto. Más frío. Más pesado. Mientras caminaba entre los autos estacionados, su radio comenzó a emitir interferencia. Ruido blanco. Luego, una voz. No era clara. No se entendían palabras. Solo una respiración. Golpeó el radio pensando que fallaba. El sonido cesó. Al regresar al área de cámaras, decidió revisar las grabaciones. Quería asegurarse de que nadie hubiera entrado sin autorización. Al avanzar las imágenes, algo lo hizo detenerse. En uno de los pasillos, justo donde había visto el reflejo, aparecía una figura. No caminaba. No corría. Estaba de pie, completamente quieta, mirando hacia la cámara. Intentó acercar la imagen. La grabación se distorsionó. Pantalla negra. Pensó que era una falla del sistema. Reinició las cámaras. Todo volvió a la normalidad. O eso parecía. En el siguiente rondín, volvió a pasar por el mismo pasillo. Esta vez, las luces comenzaron a encenderse una por una, detrás de él. No escuchó pasos. No escuchó voces. Solo el clic de las luces activándose lentamente. Aceleró el paso. No quiso mirar atrás. Cuando llegó al área de comida, escuchó algo que le erizó la piel. Risas. Eran suaves, apagadas, como de alguien intentando no ser escuchado. Provenían del área infantil, donde durante el día jugaban los niños. Se acercó con cuidado. El área estaba vacía. Los juegos inmóviles. Pero uno de los carruseles se balanceaba lentamente, como si alguien acabara de bajarse. Esa fue la primera vez que pensó en pedir su cambio de turno.
Las noches siguientes las cosas empeoraron. Las cámaras captaban movimientos donde no había nadie. Las puertas automáticas se abrían solas. Los sensores marcaban presencia constante en zonas cerradas. Una madrugada, mientras revisaba el último rondín, vio claramente a alguien al fondo del pasillo. Una silueta oscura. Alta. Inmóvil. Le habló. No respondió. Avanzó unos pasos. La figura desapareció. Pero su reflejo permaneció unos segundos más en la vitrina. A la mañana siguiente pidió hablar con su supervisor. Le contó todo. El supervisor solo guardó silencio. Luego le dijo algo que no esperaba escuchar. No eres el primero que dice eso. Le explicó que años atrás, un vigilante sufrió un infarto durante un turno nocturno. Murió solo, en uno de los pasillos. Desde entonces, nadie dura mucho tiempo en el turno de madrugada. Esa misma semana pidió su cambio definitivo. El centro comercial sigue funcionando con normalidad. Durante el día, nadie nota nada extraño. Pero quienes trabajan de noche saben una cosa. Cuando el lugar queda vacío, alguien más comienza su rondín. Relato 2. La trabajadora de limpieza. Ella entraba a trabajar cuando todos ya se habían ido. Su turno comenzaba a la 1 de la mañana, cuando el centro comercial llevaba horas completamente vacío. No había música ambiental. No había anuncios. Solo el eco de sus propios pasos. Llevaba poco tiempo trabajando ahí. Era un empleo temporal, de madrugada, mientras conseguía algo mejor. Desde el primer día le advirtieron algo sencillo. Si escuchas ruidos, no te asustes. El lugar es viejo. Ella lo aceptó sin darle importancia. La primera semana fue tranquila. Limpiaba los pasillos, los baños, el área de comida. Todo en completo silencio. Hasta que empezó a notar pequeños detalles. Manchas que ya había limpiado, volvían a aparecer. Basura en áreas cerradas. Huellas de zapatos en el piso recién trapeado. Pensó que algún vigilante había pasado después. Una madrugada, mientras limpiaba frente a una tienda de electrónicos, escuchó un sonido claro. Pasos. Se detuvo. Esperó. Los pasos continuaron. Pero no se acercaban. Se mantenían al mismo ritmo, como si alguien caminara en paralelo, detrás de las vitrinas. Miró. No había nadie. Esa noche decidió no decir nada. Días después, al limpiar los baños de mujeres del segundo piso, notó algo extraño. Uno de los cubículos estaba cerrado con seguro. Tocó la puerta. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Pensó que alguien lo había dejado así por descuido. Abrió. El cubículo estaba vacío. Pero el espejo estaba empañado. Como si alguien hubiera estado ahí hacía apenas unos segundos. El vapor desapareció lentamente. Ella se quedó mirando su reflejo. Durante un instante creyó ver a alguien más detrás de ella. Se giró de inmediato. Nada. A partir de esa noche, comenzó a sentirse observada. No de forma constante, sino en momentos muy específicos. Al agacharse. Al pasar por pasillos largos. Al apagar las luces de una zona. Una madrugada, mientras limpiaba el área de comida, escuchó una silla moverse. El sonido fue claro. Metal arrastrándose sobre el piso. Miró hacia las mesas. Una de las sillas estaba separada, como si alguien acabara de levantarse. No había nadie alrededor. Pensó en salir antes de tiempo. Pero necesitaba el trabajo. Las cámaras no ayudaban. Cada vez que pasaba frente al cuarto de monitoreo, sentía un escalofrío.
como si desde ahí alguien pudiera verla, aunque las pantallas estuvieran apagadas. Una noche ocurrió lo que la hizo dudar de todo. Mientras limpiaba un pasillo poco iluminado, escuchó una voz. Suave. Casi un susurro. Oye. Se quedó inmóvil. Pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Continuó limpiando. La voz volvió. Oye, ¿me ayudas? El sonido venía del fondo del pasillo. No era una voz aterradora. No gritaba. Era tranquila. Demasiado tranquila. Respondió con miedo. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Avanzó unos pasos. La temperatura bajó de golpe. El aire se sentía pesado. Al fondo del pasillo, frente a una tienda cerrada, vio una silueta reflejada en el vidrio. Una mujer. De espaldas. Pensó que era su propio reflejo. Hasta que notó algo. La silueta no sostenía ningún carrito de limpieza. Retrocedió lentamente. La figura no se movió. Al llegar a una zona iluminada, volteó de nuevo. La silueta ya no estaba. Esa madrugada terminó su turno temblando. Al día siguiente habló con una compañera más antigua. Le contó todo. La mujer solo suspiró. A veces pasa. Antes de que remodelaran el centro comercial, ahí había un cine. Una empleada murió en ese pasillo hace años. Esa fue su última semana trabajando ahí. Hoy, el centro comercial sigue abierto. Lleno de gente. De risas. De ruido. Pero durante la madrugada, cuando las luces se apagan, alguien sigue pidiendo ayuda en los pasillos vacíos. Relato 3. El último en cerrar. Él trabajaba en un restaurante dentro de una plaza comercial. Nada fuera de lo normal. Un lugar concurrido durante el día, ruidoso, lleno de gente. Pero completamente distinto cuando cerraban. Ese día le tocó cerrar tarde. Había sido una jornada pesada, pocos clientes, mucho cansancio. Terminó de limpiar, apagó las luces, bajó la cortina metálica y revisó 2 veces que todo quedara en orden. La caja cerrada. Las mesas acomodadas. Las puertas aseguradas. Salió del local cerca de la 1 de la mañana. La plaza estaba prácticamente vacía. Caminó hacia el estacionamiento subterráneo, metió la mano a la chamarra. Y lo sintió de inmediato. No traía las llaves de la moto. Se quedó quieto unos segundos. Revisó de nuevo. Nada. Suspiró con fastidio. Seguro las dejé en el restaurante. Regresó. El camino de vuelta se le hizo más largo de lo normal. Las luces del pasillo parpadeaban. El eco de sus pasos retumbaba en todo el lugar. Al llegar al restaurante, algo no encajaba. La cortina seguía abajo. Pero por debajo se veía luz. Su estómago se encogió. Levantó un poco la cortina. Entró. La caja estaba abierta. Las cosas estaban fuera de lugar. Papeles tirados. Utensilios movidos. Una silla volteada. Se quedó helado. Él había sido el último en cerrar. No había nadie más con llaves. Pensó que alguien había entrado. Que quizá estaban robando. Miró alrededor. No había nadie. El lugar estaba en silencio absoluto. Con manos temblorosas, acomodó todo de nuevo. Cerró la caja. Enderezó las sillas. Recogió lo que estaba tirado. Cada sonido le parecía demasiado fuerte. Antes de irse, tomó su celular. Fotografió todo. La caja cerrada. Las mesas en orden. El local exactamente como debía quedar.
Envió las fotos al compañero que abría al día siguiente. Le explicó lo que había pasado. Minutos después recibió respuesta. No pasa nada, bro. Igual mañana reviso. Bajó la cortina de nuevo. Ahora sí, con las llaves de su moto en la mano, se dirigió al estacionamiento. Ahí fue cuando lo sintió. El ambiente era distinto. Pesado. Como si el aire estuviera cargado. El silencio no era normal. Ni siquiera se escuchaban los sonidos habituales del lugar. Subió a la moto rápido. Encendió. Se fue. Durante todo el camino a casa no pudo dejar de pensar en lo ocurrido. Intentaba convencerse de que había una explicación lógica. Que quizá había cerrado mal. Que alguien había entrado y salido. Pero algo no cuadraba. A la mañana siguiente recibió un mensaje. Era su compañero. Oye, la caja estaba abierta otra vez. Las cosas estaban movidas. Y había pisadas. Le envió una foto. Las huellas no parecían normales. No eran de zapatos. Eran alargadas. Irregulares. Como si algo hubiera arrastrado los pies por el piso. Ese mismo día renunció. No quiso volver. No quiso saber más. Semanas después se enteró por conocidos que el restaurante cerró de forma inesperada. Sin aviso. Sin explicación. Desde entonces, nunca volvió a ese centro comercial. Y cada vez que pasa cerca, evita mirar hacia donde antes trabajaba. Relato 4. El baño del segundo piso. Trabajé durante casi un año como personal de limpieza en un centro comercial grande, de esos que tienen cines, restaurantes y tiendas por todos lados. Mi turno comenzaba cuando la plaza cerraba al público, alrededor de las 11 de la noche, y terminaba casi al amanecer. Éramos pocos los que nos quedábamos después del cierre. Guardias, uno que otro técnico de mantenimiento. Y nosotros, los de limpieza. Desde que entré a trabajar ahí, hubo algo que siempre se comentaba entre los compañeros. Un lugar que nadie quería limpiar. El baño del segundo piso. No era que estuviera particularmente sucio. Ni que estuviera escondido o abandonado. Era diferente. Ese baño estaba cerca de una zona de restaurantes que cerraban tarde, pero aún así, siempre parecía más frío que el resto del centro comercial. Las luces tardaban en encender. El eco ahí sonaba extraño, como si el espacio fuera más grande de lo que aparentaba. Al principio, pensé que solo eran supersticiones de mis compañeros. Ahí pasan cosas, me decían. No te quedes mucho tiempo. Si escuchas algo, mejor salte. Yo no creía en esas cosas. Necesitaba el trabajo. Así que cuando me asignaron ese baño, simplemente acepté. La primera noche que me tocó limpiarlo, todo fue normal. O al menos eso creí. Mientras trapeaba el piso, empecé a escuchar un sonido muy leve. Como pasos. Lentos. Arrastrados. Pensé que era algún guardia. ¿Hay alguien ahí? Pregunté en voz alta. No hubo respuesta. Revisé los cubículos. Vacíos. Continué trabajando, pero la sensación no se fue. Era como si alguien estuviera detrás de mí, observándome en silencio. Las siguientes noches, comenzaron a pasar más cosas. Las puertas de los cubículos se cerraban solas. Los espejos se empañaban, aun cuando no había vapor. Y a veces, las luces parpadeaban solo cuando yo estaba dentro. Una madrugada, mientras limpiaba los lavabos, escuché algo que me heló la sangre. Un llanto. Venía claramente de uno de los cubículos del fondo. Era un llanto bajo, contenido.
como de alguien que no quería ser escuchado. Me acerqué despacio. ¿Todo bien?, pregunté con la voz temblando. El llanto se detuvo de golpe. Abrí el cubículo. No había nadie. El baño estaba completamente vacío. Salí de ahí con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas por el cansancio. Pero esa no fue la peor noche. Unos días después, me tocó limpiar el baño más tarde de lo normal. La plaza ya llevaba horas cerrada. No se escuchaba absolutamente nada. Mientras barría cerca de los espejos, noté algo extraño. En uno de ellos había marcas, como si alguien hubiera apoyado las manos ahí. Manos pequeñas. No quise pensar mucho. Tomé un trapo y comencé a limpiar. En ese momento, escuché claramente una voz muy cerca de mi oído. No apagues la luz. Solté el trapo. Sentí cómo se me erizaba la piel. Salí corriendo del baño sin voltear atrás. Esa noche no dormí. Al día siguiente pregunté a un guardia antiguo sobre ese lugar. Su expresión cambió apenas mencioné el baño del segundo piso. Me dijo que años atrás, cuando el centro comercial todavía no estaba remodelado, ocurrió un incidente ahí. Algo grave. Algo que nunca salió en las noticias. Desde entonces, nadie quería quedarse solo en ese baño. Pedí cambio de área. No quise volver a entrar nunca más. Semanas después, supe que ese baño fue cerrado por mantenimiento. Pero nunca vi que hicieran reparaciones. Simplemente, ya no lo volvieron a abrir. Hasta hoy, cada vez que voy a un centro comercial y paso cerca de los baños vacíos o cerrados, recuerdo ese lugar. Porque hay sitios donde algo se queda. Y no siempre se quiere ir. Relato 5. El niño del área de juegos. Trabajé un tiempo como vigilante nocturno en un centro comercial relativamente nuevo. No era enorme, pero tenía de todo: supermercado, cine, restaurantes y un área de juegos infantiles que siempre estaba llena los fines de semana. Mi turno comenzaba cuando la plaza cerraba, alrededor de las 11 de la noche. A esa hora, el lugar cambiaba por completo. Los pasillos quedaban en silencio. Las luces se atenuaban. Y los sonidos normales del día desaparecían. Lo único que se escuchaba era el eco de mis pasos. Y, a veces, el zumbido lejano de las máquinas de limpieza. El área de juegos estaba en el primer piso, cerca del cine. Durante el día era un lugar ruidoso, lleno de risas, música y niños corriendo de un lado a otro. Pero de noche se sentía distinto. Las luces quedaban encendidas solo a la mitad. Los colores de los juegos se veían opacos. Y había un silencio extraño, pesado. Desde la primera semana, noté algo raro. Cada madrugada, cuando hacía mi recorrido, encontraba cosas fuera de lugar. Pelotas que no estaban ahí durante el cierre. Sillas pequeñas movidas. Un columpio balanceándose levemente. Aunque no hubiera corrientes de aire. Pensé que era el personal de limpieza. O que algún padre distraído había dejado algo. Hasta que una noche lo vi. Eran cerca de las 2 de la mañana. Yo venía bajando las escaleras eléctricas cuando noté movimiento en el área de juegos. Al principio creí que era un reflejo. Pero luego lo vi claramente. Un niño. Estaba de espaldas, parado frente a uno de los juegos. Era pequeño, quizá de unos 6 o 7 años. Llevaba una sudadera clara y pantalón oscuro. Mi primera reacción fue pensar que alguien se había quedado encerrado. Oye, le hablé desde lejos, la plaza ya está cerrada. El niño no respondió. Me acerqué un poco más. ¿Dónde están tus papás?
Entonces el niño giró lentamente la cabeza. No sonrió. No se asustó. Solo me miró. Su expresión era vacía, como si no entendiera dónde estaba. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Parpadeé apenas un segundo. Y el niño ya no estaba. El área de juegos estaba completamente vacía. Revisé baños, salidas, pasillos. No había nadie. Esa noche no dije nada. No quería parecer exagerado. Pero los días siguientes, las cosas empeoraron. Empezaron a aparecer huellas pequeñas en el piso del área de juegos. Huellas como de tenis infantiles, marcadas sobre el polvo. A veces, al pasar cerca, escuchaba un sonido muy leve, como una risa apagada, o el rechinar lento de un columpio. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras, noté algo que me heló la sangre. En una de las cámaras del área de juegos, se veía movimiento. La imagen mostraba claramente a un niño sentado en el tobogán. Estaba ahí, quieto, mirando hacia la cámara. Me acerqué a la pantalla, tratando de ver mejor. En ese momento, la cámara falló. La imagen se llenó de estática. Cuando volvió, ya no había nada. Al día siguiente pregunté a un compañero antiguo si sabía algo. No me respondió de inmediato. Solo suspiró y me dijo que, antes de que el centro comercial fuera remodelado, ocurrió un accidente en esa zona. Algo relacionado con un niño. Algo que nunca se habló abiertamente. Desde entonces, varios guardias habían pedido cambio de turno. Yo intenté aguantar. Hasta la noche que lo escuché hablar. Eran casi las 3 de la mañana. Yo estaba cerca del área de juegos, revisando mi radio, cuando escuché una voz infantil, muy cerca. ¿Por qué no juegas conmigo? Me quedé paralizado. No había nadie a mi alrededor. La voz volvió a escucharse, esta vez más clara. Siempre estoy aquí. No esperé más. Pedí mi cambio de área esa misma semana. Días después supe que el área de juegos fue cerrada temporalmente. Pusieron cintas y apagaron las luces. Pero aún así, algunos empleados dicen que, al pasar de madrugada, se alcanzan a escuchar risas. Suaves. Lejanas. Como si alguien siguiera esperando que alguien vaya a jugar. Estos fueron los relatos de esta noche. Gracias por escuchar. Si te gustó, suscríbete y deja tu like. Nos vemos en el próximo video. Aquí, en Susurros de lo Siniestro.